Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Capturó mis labios en un beso profundo y prolongado, tan intenso que el sabor a fresa llenó mis sentidos. Duró hasta que casi nos quedamos sin aliento, pero ninguno de los dos quería detenerse. Cuando finalmente se paró, ambos jadearon por aire. Me lamí los labios ligeramente, saboreando el dulzor persistente. Los ojos de Picrit se oscurecieron mientras se inclinaba y me besaba de nuevo, esta vez con más rudeza, más intensidad, encendiendo algo más profundo dentro de mí. Luego se arrodilló, deslizando sus manos entre mis muslos y presionando suaves besos entre la piel sensible. Su pulgar acarició mi muslo interno, enviando escalofríos por todo mi cuerpo mientras el calor se acumulaba en mi centro. Creed trazó besos hacia arriba, sus labios rozando el fino vello de mi piel. Mis dedos de los pies se encogieron, mi cuerpo reaccionando instintivamente a su tacto. Su mano se movió para acunarme, amasando la carne antes de que sus dedos se deslizaran en el estrecho espacio entre ellos, presionando precisamente donde sabía que reaccionaría instantáneamente. Picrit, exhalé, mi voz una mezcla de palabras y sonidos desesperados. Crit se levantó y me levantó sin esfuerzo, mis piernas envolviéndose instintivamente alrededor de su cintura. Envolví mis brazos alrededor de sus anchos hombros, mis manos aún atadas con las esposas, pero no me llevó al dormitorio. Me dejó sobre la encimera de la cocina y me tomó ahí mismo. Ni siquiera registré el mármol frío contra mi piel. Todo mi cuerpo ardía, entregándose por completo a él. Solo pude morder su hombro musculoso cuando se introdujo en mí. Se movió con un ritmo implacable, como si se hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sonidos, abrumado por la mezcla de placer e intensidad, mis manos incapaces de tocarse mientras él se adentraba en mí. El sonido profundo y rítmico de piel contra piel resonó por toda la cocina. El sudor goteaba de su cuerpo a mi estómago y finalmente dio una última estocada profunda antes de liberarse por completo. Después nos duchamos y pedimos comida, optando por comer en otra mesa del comedor porque, sinceramente, era un poco vergonzoso comer en el mismo lugar donde acabábamos de hacer un desastre. Este domingo vamos a cenar a casa de mis padres, dijo Picrit. De acuerdo, asentí. ¿Deberíamos comprar un pescado? La última vez, tu padre mencionó que quería pescado al vapor con ciruelas y llevemos también un pastel de coco para tu mamá. En los últimos 2 años, no solo mi relación con Picrit se había profundizado, sino que mi relación con su padre también había progresado, aunque a paso de tortuga. Al principio, el padre de Picrit apenas podía soportar estar en la misma habitación conmigo durante más de 15 minutos, pero ambos hicimos un esfuerzo. No fue fácil cambiar las creencias profundamente arraigadas de alguien, pero seguí intentándolo. Estaba luchando contra su resistencia mientras también lo animaba en mi corazón. Lentamente había comenzado a romper el hielo con él. Podríamos tener pequeñas conversaciones, nada demasiado fluido o fácil como con la madre de Picrit, pero aún así era algo. Mostré mi sinceridad por completo. El padre de Piclit era un hombre experimentado que había visto mucho en la vida. Creía que podía ver por sí mismo qué tipo de persona era yo y si mis sentimientos por su hijo eran genuinos. Crit y yo cenábamos en casa de su familia una vez al mes. Habían pasado 2 años y esto era todo lo que había logrado, una cena familiar al mes. ¿Alguna vez me sentí desanimado? Mira a mi novio, guapo, deportista, amable e increíblemente bueno en la cama. ¿De qué había que desanimarse? Debo haber construido templos o salvado a la nación en mi vida pasada para haber conseguido a Picrit como novio. Después de la cena, descansamos en el sofá, viendo una serie juntos. Me acurruqué contra Picrit, sintiéndome completamente feliz solo por estar con él. Momentos simples como estos, solo nosotros dos, relajados y tranquilos, eran todo lo que siempre quise. ¿No ibas a darme un masaje? Me recordó Picrit.
Por supuesto, dije, dejando de apoyarme en Picrit. Él me había cuidado de tantas maneras que incluso hacer pequeñas cosas por él era algo que estaba más que feliz de hacer. Picrit se acostó boca abajo y comencé masajeándole los hombros primero, luego pasé a su espalda. Parecía disfrutarlo mucho, dejando escapar suaves sonidos cada vez que tocaba los puntos correctos. Mientras amasaba sus muslos, no pude evitar admirar su cuerpo. Picrit estaba ridículamente en forma, hombros anchos, bíceps firmes y una espalda esculpida que se estrechaba hacia una cintura fuerte. Tienes un cuerpo increíble, solté sin pensar. ¿Te gusta? Giró ligeramente la cabeza para mirarme. Por supuesto que sí, y no solo tu cuerpo, me gusta todo de ti. Picrit inclinó más la cabeza hacia mí. Cuando vi su sonrisa, supe de inmediato que había caído en una trampa. Picrit se incorporó, me agarró del brazo y habló con voz suave y baja. Ahora déjame masajearte a ti. Solo un masaje normal, ¿verdad? Lo miré con suspicacia. Sí, claro. ¿Por qué estás tan paranoico? Acabamos de hacerlo. ¿Quién tendría prisa por volverlo a hacer? Está bien, de acuerdo. Un masaje tuyo en realidad suena bien, así que cambiamos de lugar. Me acosté boca abajo y Picrit comenzó a masajearme a cambio. Su tacto era firme pero relajante. Cerré los ojos, dejándolo trabajar mi cuerpo con cuidado. Déjame decirte algo. Nunca confíes demasiado fácilmente en las palabras de un policía. Nadie terminó la serie esa noche. Se reprodujo de fondo mientras otros sonidos tomaban el control. La versión de masaje de Picrit definitivamente no era una técnica oficial de masaje tailandés. Sus manos eran firmes y su sesión duró muchísimo tiempo. Todo mi cuerpo se estremeció bajo su tacto. Cuando terminamos eran casi las 3 de la mañana. Estaba más que exhausto, completamente sin energía. Picri tuvo que llevarme a la cama y arroparme suavemente con la manta. Descansa un poco, murmuró, presionando un suave beso en mi frente. Estaba realmente molesto, pero estaba demasiado cansado para golpearlo. Picrit se movió para acostarse a mi lado y me rodeó suavemente con su brazo por detrás. Estás realmente agotado, ¿eh? Lo siento, solo te extrañaba. Han pasado 5 días. Está bien, puedo con esto, murmuré. Pero la próxima vez no tienes que acumular 5 días de energía y desatarlas todo en una noche. Siéntete libre de distribuirla también durante el día siguiente. Él se rió entre dientes y me besó la mejilla. Cerré los ojos, ya quedándome dormido. Picri también pareció adormecerse, apagando la luz antes de acercarme de nuevo. Oh, espera, tonto. Acabo de recordar que olvidé lavar la ropa, murmuré en la oscuridad. Yo la lavaré mañana, gracias. Pasaron 2 minutos. Luego volví a hablar. No puse alarma. Tengo un trabajo de medio tiempo mañana. No puedo levantarme tarde. Está bien, lo pondré por ti. Picrit se incorporó adormilado, se frotó los ojos y agarró su teléfono para poner la alarma antes de volver a acostarse. Ni siquiera 30 segundos después volví a hablar. Apagamos la luz del baño. Guayu, por favor, duérmete. Hizo un sonido Picrit. Me reí, aunque estaba tan adormilado que apenas podía mantener los ojos abiertos. Picrit me miró para que lo mirara y me acercó, abrazándome contra su pecho. Si dices una palabra más, voy por otra ronda, advirtió, susurrando contra mi oído. Ahogué mi risa y en cambio presioné un suave beso en sus labios. Él me devolvió el beso, abrazándome aún más fuerte, sonriendo para mis adentros. Me acerqué contra su cálido pecho y me dormí en sus brazos. Y esta linda historia termina aquí. Fin.